Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Reciban todos a esta primera parte de la clase de elementos de hidráulica. Y el día de hoy básicamente vamos a continuar viendo lo que son temas propios de lo que corresponde con los componentes de un acueducto, ¿verdad? Recuerden que para nosotros es fundamental ir desarrollando paso a paso este curso. El objeto final, no único, pero sí el objeto final de él, es que ustedes entiendan cómo funcionan todos los componentes de un sistema a nivel hidráulico, ¿verdad? Y pues que sepan cómo trabajarlo a nivel general, cómo diseñarlo y cómo comprenderlo para su respectivo diseño y operación. Entonces, como tal, lo que vamos a hacer el día de hoy es básicamente pasar a la etapa siguiente, ¿verdad? Y retomar nuestro diagrama, el que tanto nos gusta y queremos, ¿verdad? Entonces vamos a retomar nuestro diagrama de lo que corresponde con el diagrama de el sistema de acueducto por gravedad, ¿verdad? Recuerden que muy pronto este sistema ya lo vamos a cambiar a un sistema de bombeo, pero por ahora pues vamos a trabajar con un sistema por gravedad, ¿ok? Bueno, entonces vamos a rehacer nuestro dibujo, ¿verdad? Tenemos acá la montaña, llegamos a este punto, por acá y acá está el pueblo. Entonces por acá estaba la naciente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vamos a dibujarla aquí en color celeste. Supongamos que este es el chorrito de agua. Ya nosotros aprendimos a saber cuánto es el caudal de esta naciente. ¿Cuál es el caudal que debe tener una naciente para efectos de su operación? Es decir, ¿con cuál caudal lo comparo yo para la realización de balances El hídricos? máximo diario. Muy bien, ¿verdad? Entonces el caudal de la fuente tiene que ser mayor que el caudal máximo diario. Perfecto. Entonces ya aprendimos todo eso, ¿verdad? Después de eso también aprendimos que tenemos que poner acá un tanque, ¿verdad? Tanque de almacenamiento. Y que en medio de estas dos cosas va la conducción de agua, ¿verdad? Que va a ir por aquí. Va la conducción y que esa conducción nos lleva a un tanque de almacenamiento. Entonces, esta conducción la diseñamos igual para el caudal máximo diario o el caudal que queramos transportar, ¿verdad? Y recordemos que va a tener 3 líneas de presión. ¿Cómo se llama esta línea? Estática. Muy bien, estática. Esta de acá. Dinámica. Muy bien. Y sabemos que va a tener una sobrepresión, ¿verdad? Que se llama ¿cómo? Golpe de ariete. Excelente, golpe de ariete. Entonces, sabemos que acá se van a dar las máximas presiones si hay hueco, ¿verdad? O en el punto correspondiente. Sabemos que si esta sobrepresión o este conjunto de presiones es muy alto, ¿verdad? Entonces nos va a tocar que colocar tanques en el medio, que se llaman, ¿cómo se llaman esos tanques? Tanques quiebra gradientes. Muy bien, tanques quiebra gradientes, ¿verdad? Y que entonces esos tanques quiebra gradientes lo que hacen básicamente es quebrar la presión en diferentes puntos, ¿verdad? Entonces ya la presión altísima que teníamos antes, ya ahora se reduce sustancialmente, ¿verdad? Y entonces ya ahora tenemos 2 líneas de presión que van a ir así. Y entonces ya en lugar de tener aquella presión tan alta, que era de aquí hasta acá, vamos a tener 2 presiones máximas que son en este punto, ¿ok? Entonces este se llama quiebra gradiente, TGQ, TQG. Entonces TQG es tanque quiebra gradiente. Okay, tanque quiebra gradiente. Y TA es tanque de almacenamiento. Okay. TA igual tanque de almacenamiento. Okay, tanque de almacenamiento. Bueno, muy bien. Entonces, vean que ya realmente nosotros hemos aprendido muchísimo, ¿verdad? De hidráulica. Es decir, ya sabemos cuánta agua consume un acueducto, cuánto se gasta, cuánto tiene que tener la fuente para abastecer un determinado pueblo. Sabemos cómo diseñar esta tubería, sabemos que existen tuberías de diferentes diámetros, sabemos que existen tuberías de diferentes SDRs, sabemos un montón de cosas más, ¿verdad?
Entonces, realmente, pues estamos bastante avanzados en el área hidráulica. ¿Ok? Y eso nos permite, básicamente, seguir avanzando más, ¿verdad? Y con más conocimientos, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Ok? Déjenme revisar una última cosita nada más, porque no me acuerdo si hoy tenemos exposición. A ver. Tenemos exposición. No, ¿verdad? Hoy no hay exposición. Funcionamiento de tuberías, flujo de superficie, principios de energía, canales. No, la siguiente exposición que tenemos es la de máquinas hidráulicas y el cálculo de turbinas, pero eso lo vamos a ver hasta que veamos el tema este, de la parte de bombeo, que ya estamos casi ahorita pronto. Y vamos a ver. Sí, básicamente sería eso. ¿Ok? Bueno, entonces, el día de hoy no tenemos exposición, ¿verdad? Por lo cual vamos a... Sí, adelante. Bueno, a nosotros nos tocaba exponer hoy, se supone. Sí, pero digamos, el tema de ustedes es máquinas hidráulicas, ¿verdad? No, el de nosotras era el de tuberías de polietileno Ah, ok, sí, y de acuerdo. perforación horizontal dirigida. Ah, entonces sí, por eso digo que sí les toca exponer hoy. Muchas gracias más bien por avisarme, sí, yo estaba un poquito confundido. Perfecto, ¿no? Entonces hoy va a ser la exposición y aplica muy bien justamente para el tema de las conducciones. Entonces, perfecto. Muchas gracias, Glenda fue que habló, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias, Glenda. Entonces, bueno, entonces ahorita hacemos la exposición o probablemente la haremos en la hora de la tarde, si Dios quiere, para avanzar un poquito acá con este tema, pero todo bien. Entonces, si Dios quiere, la haríamos en la tarde. Bueno, entonces, continuando con el tema, ¿verdad? Únicamente yo lo que quiero ya es cerrar con el tema de las conducciones, porque bueno, ya ese tema fue evaluado y superado en el examen, ¿verdad? Básicamente, con las conducciones solo vamos a ver dos temas finales que son a nivel de mención. Si la conducción, por ejemplo, es así, ¿verdad? Okay, supongamos que acá está el tanque de almacenamiento. Las conducciones, ustedes se van a dar cuenta que cuando uno coloca, digamos, la tubería va a ir como así, ¿verdad? Va para acá, después va para acá, después vuelve a subir, vuelve a ir por aquí. Es decir, la tubería va en relación al terreno, ¿verdad? Eso cuando sean, por ejemplo, pasos muy profundos, por ejemplo, ¿verdad? También en algunos casos excepcionales, si es un puente muy largo, uno puede cruzar la tubería así, con un puente, ¿verdad? Ustedes, me imagino que en algún momento han visto puentes tubos sobre los puentes, ¿verdad? En algún momento de la vida. Entonces, existen dos posibilidades, ¿verdad? Justo con el que ustedes van a exponer hoy de perforación, a veces uno puede cruzar el río por debajo, o si no, puede también cruzar por el puente correspondiente, ¿verdad? Entonces, el tema que quiero ver hoy, finalmente nada más como a modo de importancia e información, es que cuando ustedes revisen o diseñen sistemas de hidráulicos, ¿verdad? Tienen que saber que en las partes altas hay que poner siempre válvulas de aire y en las partes bajas válvulas de purga. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué pasa? Cuando un tubo va aquí, ¿verdad? Viene cayendo y hace este giro, toda el agua, no hay forma de que un agua no lleve un poquito, aunque sea de sedimentos, ¿verdad? De la naciente, por más limpia que sea. Entonces, si el agua trae ahí ciertas particulillas, ¿verdad? Que viene arrastrando en su camino, aunque sean particulillas limpias, pero al fin de cuentas son particulillas, todas esas particulillas que vienen, resulta que se me van a depositar acá. ¿Verdad? Porque ellas no tienen la fuerza para poder subir el tramo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo puntos bajos, esta situación pasa y entonces yo aquí requiero la colocación de una válvula de requiero colocar en estos puntos válvula de limpieza.
válvula de limpieza. ¿Okay? ¿Cómo creen ustedes que se coloca una válvula de limpieza? A ver, ¿qué creen que podría uno hacer, digamos, para colocar una válvula de limpieza? ¿Creen que es algo muy sofisticado, más o menos regular, digamos? ¿O qué podría ser? Profe, bueno, no sé hasta qué punto, pero quizás poniendo un tubo alterno para cerrarlo y luego, mientras que hace la limpieza, no. Bueno, esa es una opción, ¿verdad? Esa es bastante sofis, digamos. En general, en las válvulas de limpieza casi nunca se pone lo que llama un bypass, pero más o menos por ahí va, ¿verdad? En general, si uno ve desde arriba el tubo, lo que hace normalmente es que este es el tubo, ¿verdad? Llega aquí a un punto, coloca una T, ¿verdad? Y acá, de esta T, deja acá una válvula de cierre, ¿ok? Que normalmente estará cerrada. Cuando yo quiero hacer la limpieza, lo que hago es abrir esta válvula. Y entonces empieza a salir el chorrote de agua por aquí, ¿verdad? Básicamente. El agua va a tener de preferencia salida por este lado porque va a botar agua que sale de acá y va a botar agua que sale de este lado, ¿verdad? También. Entonces, toda esa agua que se viene devolviendo, bota por acá, limpia por acá y como este es el punto más bajo, recuerden, es un punto bajo aquí. Entonces, baja agua de acá y el agua sale hacia acá, digamos, ¿verdad? Entonces, esto es la vista desde arriba. Entonces, regularmente esto es como lo que se pone en una válvula de limpieza. Esto regularmente coincide, por ejemplo, con pasos de ríos y demás cosas. Entonces, cuando uno limpia, es muy normal limpiar y que toda esta agüilla caiga en el río, ¿verdad? Río o cauce, ¿ok? Porque las válvulas uno no debe ponerlas que limpien a media calle. Imagínense ustedes un chorro de 100 litros por segundo en media vía pública, ¿verdad? Eso es una cosa, ustedes no tienen idea de la cantidad de agua que puede botar una conducción operando en esas características, ¿ok? Entonces, bueno, entonces básicamente es así, ¿verdad? Ok. ¿Está más o menos claro, sí, chicos? Profe, ¿y cada cuánto se tiene que hacer esa limpieza o cómo depende de eso? Ah, eso es importante, digamos, uno ahí, normalmente usted va a saber que la limpieza hay que hacerla mínimo por lo menos cada 6 meses o año, o un año, ¿verdad? Esto uno lo nota mucho, por ejemplo, si en algún momento durante el proceso de operación el caudal que llega al tanque empieza a bajar, digamos. ¿Cómo bajaría el tanque? Volvámonos a esta diapositiva. Si esto se empieza a llenar mucho de tierra, ¿verdad? O de sedimentos, digamos, para ponerle un término bonito. Si esto se empieza a llenar mucho de sedimentos, entonces el área útil del tubo, es decir, esta área de acá, el área útil, se empieza a reducir, ¿ok? Se reduce el área útil. Entonces, el área útil del tubo se reduce y el caudal que empieza aquí empieza a bajar. Entonces, usted empieza a ver que el agua ya no le alcanza, ¿verdad? O que el agua empieza a llegar a tener mucho en el tubo, en el tanque empieza a caer mucho sedimento también. Y así. Entonces, eso pues te indica la necesidad de una limpieza, ¿verdad? Normalmente en sistemas que son, por ejemplo, de naciente, la limpieza es mucho menos, ¿verdad? Porque las nacientes tienden a ser, digamos, aguas muy limpias en términos de sedimentos, pero siempre hay. En pozos todavía menos, ¿verdad? En pozos sí definitivamente no hay válvulas de limpieza, pero eso lo vamos a ver más adelante porque, digamos, en realidad todo el tubo debe ir presurizado y demás. Entonces es muy extraño que haya eso, ¿ok? Pero sí, de 6 meses a cada un año es normalmente que hay que hacer estas maniobras. Estas maniobras son complicadas porque implican que hay que cerrar el acueducto y dejar de aquí en adelante sin agua, ¿verdad? Entonces, siempre hay que trabajarlo a tanque lleno y hacer la maniobra muy rápidamente. Justamente cuando se da estos procesos es que se generan, por ejemplo, golpes de ariete, ¿verdad? Porque uno abre el chorrote de agua aquí, entonces sale un chorro, pero a toda velocidad, y resulta que después yo cerré la válvula y entonces se genera la onda de golpe de ariete aquí para arriba.
Y ahí es donde muchas veces las tuberías fallan. Entonces, esta maniobra de lo que es la limpieza de válvulas debe ser algo lento, ¿ok? Lento. Lento que es lo más lento que puedan, ¿verdad? Muy poquito a poco, muy poquito a poco. Estamos hablando que, por ejemplo, la fuerza que tiene un tubo de esta magnitud es muy importante, ¿verdad? Okay. Profe, ¿y todo eso funciona de manera manual? ¿O Sí, digamos, excepto que sea una válvula automática piloteada, ¿verdad? Que sea con una válvula eléctrica pero, o mecánica, pero normalmente las válvulas de limpieza son manuales, digamos, regularmente son manuales. Y son válvulas tipo dado, ¿verdad? Voy a enseñarles algunas fotos de válvulas. Válvulas de 4 pulgadas. Vamos a ver si se ven algunas metálicas, bridadas y de todos los tipos habidos y por haber. Acá se ve en el video. Voy a ponerles aquí para que lo vean un poco cómo son las válvulas. Hay un montón de tipos de válvulas, ¿verdad? Entonces, vean que esto es una válvula de cierre, digamos, de mariposa entera. O sea, uno le da media vuelta a esto y ya queda cerrado. Esas válvulas son de cierre rápido y tienden a generar mucho golpe, ¿verdad? En el sistema. Estas de irle dando varias vueltas, pues son mucho más suaves, ¿verdad? Estas otras también son, todo lo que sea de media vuelta son de cierre rápido. Las más normales en los sistemas de acueductos son estas. Esta de acá. Ven que tiene como un dadito encima. Esto se ocupa hacer una llave especial para el cierre, que es como un cuadrito, ¿verdad? Y entonces piensen que esta válvula también está ubicada 1 metro por debajo de la superficie del agua, del terreno. Entonces, es como un hueco, ¿verdad? Y aquí hay que dejar un tubo para poder meter la llave y todo. Y a veces se le mete tierra y no se puede abrir y entonces es un alboroto, ¿verdad? Pero este es el tipo de válvula de cierre lento más apropiado. Uno le va, esto tiene creo 12 vueltas antes de que quede totalmente cerrado. Entonces es una válvula que cierra normalmente muy lento, ¿verdad? Todo el proceso. Es lo más usual, ¿verdad? Este tipo, digamos, de válvulas, lo que se usa. ¿Okay? Ven, por ejemplo, esta es de compuerta de 4 pulgadas. Entonces uno la abre poquito a poco y conforme la va abriendo, uno va viendo el chorrote de agua, que al principio es negra, negra, ¿verdad? Y después ya se va convirtiendo en una válvula de tipo del otro. Déjenme ver un momentito, porque creo que por acá tenía un video de una limpieza de válvula. No, ya lo había borrado. Qué lástima. Déjenme ver, tal vez. Sí. No, lastimosamente borré todos los videos y no lo tengo. Porque hace poco, Profe, sí, adelante, hace poco hicimos una limpieza en un acueducto y se hizo justamente esa maniobra. la tubería que se utiliza ahí, digamos, donde va la válvula, ¿sería lo mismo o cambiaría por el hecho de colocar la válvula? Es la mismititica, digamos, es la misma tubería. Ve que la presión aquí va a ser la misma en estos 3 puntos, ¿verdad? Entonces tiene que tener y cumplir con todo el tema del golpe de ariete y demás. Entonces, por eso justamente uno a veces acá el ariete lo calcula en los puntos bajos, ¿verdad? Que son los puntos mucho más sensibles y es donde muchas veces se da el bombazo de agua. Pero sí, ante tu pregunta, este tubo de acá, donde va la válvula, es el mismo que estos dos de aquí, regularmente, ¿verdad? Ok, Sí, gracias, profe. con mucho gusto. Bueno, entonces esto sería para las áreas bajas, ¿verdad? Que hablamos, las áreas bajas. Entonces, por ejemplo, sería puntos como este, etc. Pero los acueductos, como ustedes observan, también tienen puntos altos. Puntos altos, como cuál, como este, y otros, ¿verdad? Ahí que puedan haber en el sistema. Entonces, en los puntos altos, lo que se coloca, en los puntos altos, se colocan válvulas de aire. ¿Qué es una válvula de aire? Bueno, piensen ustedes que el tubo va y hace esto, por ejemplo. Entonces, resulta que en el camino, este sistema va aquí y empieza a guardar aire. El aire, como es lo más liviano, se va a quedar acá en la parte más de arriba, ¿verdad? Entonces, también empieza a haber un montón de aire.
Y este aire se le empieza a meter al tubo y genera bolsas que también limitan el paso del agua. Además de eso, el aire es importante para dosificar el agua en el camino. Entonces, en estos puntos altos, ¿qué hago yo? Tengo que meter una válvula de aire, que es básicamente un tubo, ¿verdad? Que tiene acá como una campanita, una cosa así, que va haciendo, ¿verdad? Y va botando el agua, ¿ok? En muchos acueductos, ¿verdad? ¿Qué hace la gente? Bueno, le hace un hueco al tubo aquí. Y normalmente eso es lo que le bota el aire, ¿verdad? Lo que pasa es que esto, digamos, tiene el déficit de que aparte del aire también va a botar agua, ¿verdad? Entonces es como muy poco tecnológico. No digo que no sea funcional, ¿verdad? Pero sí, digamos, es algo que normalmente no es tan tecnológico como una válvula de aire. Entonces, pero se usa mucho, que le hacen un hueco al tubo para que el aire pueda escapar por ese huequillo, ¿verdad? En algunos casos también hay gente que no solo le saca el aire, sino que le inyecta aire a la tubería para que tenga más lubricación el líquido, digamos, en general. Pero son prácticas, digamos, que va a depender de cada caso, ¿ok? Válvula de aire, tuberías. Entonces vamos a ver algunos válvulas de aire, ¿verdad? Cómo funcionan. Casos pequeños o regulares o medianos o grandes. Entonces vamos a ver algunas. Nada más para que tengan idea de cómo funciona. En general es una válvula de este tipo que el aire lo que hace es generar presión y se escapa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, este tubo tiene acá una válvula de aire y esto hace pss, 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 y va botando el aire, ¿verdad? Esa es la función de la válvula de aire, básicamente. Es exactamente esa, sacarle el aire al sistema, ¿verdad? A efectos generales. Y como ven, se coloca en las partes más altas, ¿verdad? Como por ejemplo en esta figura, acá se observa dónde va una válvula de aire. Y acá abajo debería ir una válvula de purga, ¿verdad? O de limpieza. Válvula de limpieza o de purga. Entonces, cuando ustedes hagan un diseño de una conducción, básicamente siempre debemos indicar, ¿verdad? En las partes altas, válvula de aire y en las partes bajas, válvula de limpieza o purga. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una conducción acá, como la que hemos hecho una y mil veces, ¿verdad? Entonces, vamos aquí, subo, bajo y llego aquí al tanque, ¿verdad? Entonces, ustedes acá le pondrían válvula de aire, válvula de limpieza, válvula de aire, válvula de limpieza, ¿verdad? Y acá válvula de limpieza. Cuando hagan el dibujo de la conducción, a efectos generales, ¿ok? Este sería, digamos, la dinámica de cómo debe ir señalizado. Entonces, al plano que ya ustedes hicieron, por ejemplo, si hay zonas bajas, pueden ponerle válvula de limpieza y si hay zonas altas, le pueden poner válvula de aire. Recuerden que siempre va a ir como en serrucho, ¿verdad? Entonces, siempre que tengamos dos válvulas de limpieza en un punto, tiene que haber un punto alto con una válvula de aire, ¿verdad? Siempre. Y no escatimemos, ¿verdad? Es decir, si por mera casualidad yo voy como así, pues me toca ponerle a todos, ¿verdad? Válvula de limpieza, válvula de aire, válvula de aire. Aunque sea caro, hay que ponerle, porque digamos, siempre uno va a decir, uy, es que tira en este punto bajo, no le puse válvula de limpieza y se me está acumulando ahí los sedimentos. Y estoy seguro que eso me está afectando, ¿verdad? Entonces, pónganle, siempre pónganle y revisen que en los puntos bajos del perfil exista esa válvula para efectos de un correcto funcionamiento del sistema. Profe, Sí. por ejemplo, en este caso que usted coloca, ya para la limpieza, se tiene que hacer igual en todas, o si por ejemplo se hace desde la que está más arriba, ya por lo menos va a limpiar un poco el sistema, o hay que hacerlo periódicamente en todas. En todas, digamos, la idea es que recordad que en el punto bajo, por definición, ahí se va a acumular la tierra, ¿verdad? Entonces, vos debes limpiar en esta y en esta. En todo punto bajo de una conducción debería haber válvula de limpieza, por definición, digamos, porque es un punto donde se va a acumular el sedimento y eso tarde o temprano te va a afectar esta capacidad útil de la tubería. Aquí, si vos no limpias esto, se te hace acá un cuello de botella. ¿Okay? Y digamos, los sedimentos aparecen donde uno menos piensa, pero es que ellos
perdón, se van depositando aquí un poco, otro poco, y yo no sé al final en cuál de todos se me va a depositar el sedimento, porque el agua jala algunas partículas, deja otras y así sucesivamente, ¿verdad? Y ellas, por ejemplo, con el cloro se van aglomerando, entonces se van generando y el proceso las va avanzando y así. Entonces, al fin de cuentas, yo no sé dónde va a estar digamos, la tierra, ¿verdad? O el sedimento acumulado, y por ello debo ponerle a todas, y cuando hago la maniobra de limpieza también, limpiar todas las válvulas, ¿ok? Todas y cada una de ellas. ¿Cuál es la forma correcta de ir limpiando? Bueno, básicamente ir abriendo uno por uno, ¿verdad? Vean que cuando yo limpio acá, limpio este y este. Pero no puedo limpiar este tramo porque el agua no se me puede devolver, ¿verdad? Entonces después paso y limpio este. Entonces uno normalmente cuando hace la maniobra de limpieza se va de arriba para abajo, ¿ok? Y entonces va limpiando. Aquí bota, ¿verdad? Cuando abre aquí, esto se limpia. Y después voy limpiando, ¿verdad? Cierro acá, el agua va a pasar recto y limpio esta. Y así sucesivamente, ¿ok? Más o menos así va a operar. Vean que, por ejemplo, si yo limpio este primer tramo, todo esto va a quedar sucio porque el agua de acá no puede devolverse para acá, ¿verdad? Porque va a contragravedad. Entonces yo tengo que ir limpiando tramo a tramo. Entonces, por eso en la operación del sistema lo tengo que tener bien delimitado, ¿ok? No sé si eso te responde bien la pregunta. Bueno. Entonces, básicamente, estos son dos temas importantes de las válvulas, ¿verdad? De todo. ¿Qué otro tema hay con las válvulas? Bueno, que básicamente yo siempre debo dejar válvulas en todo lo que pueda. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que pueda haber alguna situación particular, yo tengo que prever dejar una válvula, ¿verdad? Entonces, hagamos este ya más fácil. Otra vez, tanque de almacenamiento. Y así. Por ejemplo, llegó el tubo al tanque, acá. Resulta que yo quiero lavar este tanque, pero no dejé válvula aquí. ¿Cómo hago para lavarlo si el agua siempre le va a seguir entrando? ¿Qué me haría falta a mí ahí para poder lavar el tanque? Me faltaría poner una válvula antes de la entrada del tanque, ¿verdad? Válvula de cierre. ¿Por qué? Porque yo cierro acá y evito el ingreso del agua para acá. Entonces, ya tengo el tanque libre y ya puedo disponer de él para lo que yo ocupe. Uno en un tanque normalmente tiene que poner válvulas antes del tanque, después del tanque, ¿verdad? Y al tanque también debe ponerle lo que se llama un limpieza y botadero. Botadero. A la vez que también hay que ponerle un rebalse, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver ahora. En general, un tanque tiene que tener todo este montón de elementos porque, y bueno, y vamos a ver que va a depender mucho de todo, pero en general, cuando son tuberías a gravedad, normalmente los tanques llevan rebalse porque uno no está gastando plata en llevar el agua hasta el tanque. Cuando son sistemas por bombeo, uno en lugar de dejar un rebalse el tanque, o a veces sí lo deja, pero tiene que tener también acá lo que se llama una válvula de boya. Válvula de boya. No sé si alguna vez han abierto un servicio sanitario, ¿verdad? Que es como un palito con una bola aquí, que cuando el agua lo sube, cierra y hace pst, y cerró, ¿verdad? Entonces cierra esta válvula, ya no le entra más agua y entonces esto cierra y cierra la tubería, ¿verdad? En muchas conducciones también se usa, pero usualmente la válvula de boya tiene el gran problema que en conducciones a gravedad genera golpes de ariete altos, ¿verdad? Porque casi siempre el agua viene con mucha potencia o así. Entonces, como el agua no nos está costando precio transportarla, muchas veces se rebalsa en los tanques, ¿verdad? Se rebalsa si no hay suficiente gasto. Por ejemplo, en otros casos se rebalsa en la naciente también. Si se pone válvula de boya aquí, entonces en la naciente se rebalsa. Y así, ¿verdad? En general, hay muchos protocolos de uso que ustedes podrían investigar o que de hecho más bien deben investigar
investigar sobre la operación de las válvulas del acueducto en estudio, ¿verdad? Profesor, Sí, adelante. eso en caso de que yo solo haya un tanque de almacenamiento, pero ¿qué pasa cuando hay varios tanques en un mismo punto? Digamos, ya es un sistema, puede ser en serie o paralelo, y va a depender, digamos, de cada caso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si vos tenés 2 tanques, digamos, depende si están comunicados por abajo, por arriba, que yo supongamos que esta es la entrada y que esta es la salida, ¿verdad? Y que también tienen que tener, entonces va a depender de cada caso, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, que si yo una batería de tanques plásticos o así. Justamente estamos estudiando este tema ahora para unas asadas que hay que instalarles baterías de tanques de emergencia. Entonces, estábamos verificando que en efecto, digamos, el tanque debería tener como mínimo 3 orificios para tener, por un lado, el botadero, las conexiones, y etcétera, y también tener las válvulas y demás componentes, ¿verdad? Pero sí, digamos, ya para cuando son varios tanques, va a depender de cada caso en particular. O sea, no te podría hablar de algo general porque cada caso va a ser muy particular, ¿verdad? Ese es un tema interesante y que de hecho tiene muchas aristas. Pero si querés podemos hablar más a detalle o si tenés algún caso específico que quisieras ver, lo podemos ver acá y aquí mismo le analizamos cómo sería, digamos, el funcionamiento ideal, ¿verdad? Pero sí, digamos, acá hablamos de un tanque porque es el caso más típico. Y cuando hay varios tanques, cada caso, como te digo, es muy diferente, ¿verdad? Porque si un tanque está arriba y el otro abajo, si están a nivel, si están en serie, si están en paralelo. Por Y es que ejemplo, aquí, bueno, perdón, por ejemplo, en paralelo sería que viene un tubo, ¿verdad? Aquí se arma una T y le entra este tanque por aquí y le entra este tanque por acá. Esto sería en paralelo, ¿verdad? Esto sería en serie, que le entra solo a un tanque y el otro tanque alimenta el otro y después algo. Entonces son diferentes configuraciones que cada una tiene sus aristas, ¿verdad? En términos generales. Perdón, ¿qué me ibas a decir? no, que aquí en mi pueblo pusieron una serie de tanques que son como 6 tanques en un punto. Ajá. Entonces me preguntaba cómo funciona y tampoco digo como para ver cómo Ok. está distribuido. Sí, sí. Sí, normalmente, digamos, cuando son como te digo, depende si son en serie o paralelo, ¿verdad? Si son en serie, básicamente irían conectados así. Entonces aquí está un tanque, el otro tanque conecta al otro tanque, el otro conecta al otro, y así, ¿verdad? Y aquí sale el agua. El nivel de agua de acá se va a mantener en todos por hidráulica, ¿verdad? Recuerden que esto está a la misma presión que aquí y este está a la misma presión. Entonces, este tanque se va a llenar en función de esta presión y este tanque se va a llenar en función de esta presión. Entonces, todos están al mismo nivel y el agua al final se va por acá. Siempre todo, digamos, regulado en función de la entrada de agua acá, ¿ok? Pero como te hablaba, si son en paralelo, entonces el tubo viene acá, se abre en 2 sistemas o en 3 o en 20, ¿verdad? O los que sean, y alimenta cada tanque por aparte. Entonces cada tanque va a tener una operación distinta. Y acá esto pues podría tener un flujo de agua o un caudal diferente de llenado para cada tanque, Q1 y Q2, en función de la altura a la cual esté el tanque o las preferencias, digamos, de orden hidráulico, ¿verdad? Del sistema. Pero bueno, todo esto básicamente ya son modelos hidráulicos que hay que evaluar cada caso específico, ¿verdad? No podemos evaluar generalidades. Pero si querés ir a ver el caso y traer acá información, bienvenida sea. Sería excelente como para ver casos específicos, ¿verdad? Y obviamente si tienen dudas sobre el acueducto que están estudiando, por supuesto que lo podemos ver acá y lo pueden traer, digamos, como casos de estudio específicos, ¿ok? Bueno, finalmente, ¿qué última cosa es importante siempre, 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 siempre dejar en un sistema de conducción? Siempre, siempre, si ustedes tienen acá la naciente, por favor, dejen acá un medidor, lo que se llama un macro medidor. ¿Por qué? Porque es muy importante hacer la contabilidad de agua, es decir, el agua que sale de acá, de este medidor de la naciente, yo después la tengo que calibrar con el agua que sea el medidor del tanque.
Entonces, este sería medidor de fuente, medidor del tanque, y el agua que sale del tanque la tengo que calibrar con los medidores de las casas. ¿Okay? Si yo sumo todos los metros que los medidores de las casas consumieron, lo calibro con los medidores del tanque. Y si tengo los medidores del tanque, lo calibro con el medidor de la fuente. Y estas tres contabilidades, que sepan, nunca en la vida me dan igual, porque existe un concepto que se llama ¿cómo? Ya algunos saben cómo se llama. ¿Cómo se le llama el agua que yo gasto, No contabilizada. que no mido? Muy bien, excelente. Se llama el agua no contabilizada. Que esto sería igual a ANC. ¿Ok? El agua no contabilizada es el agua que se consume a raíz de ¿qué cosas? A ver, ¿quién me quiere contar qué creen que produce el agua no contabilizada? Fugas, profe. Muy bien, fugas de agua, excelente. Conexiones ilegales. Muy bien. ¿Qué más? Estos son los más comunes, ¿verdad? Pero hay otro que está ahora muy de moda. Con el AIA y sus cobros terribles que ha hecho. Rebalses también, tal vez. ¿Cuál? Como rebalses del tanque, así. Bueno, podría ser, ¿verdad? Eso iría más o menos en fugas, pero metámoslo acá, está bien. Rebalses y pérdidas generales, digamos. ¿Qué cree? ¿Cómo hace uno la contabilidad? ¿Cuál es el instrumento que usa uno para hacer esta contabilidad de aguas? Lo acabamos de ver aquí. ¿Cuál es? Y el macromedidor no. Los medidores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si los medidores no miden bien? Nos va a generar agua no contabilizada, ¿verdad? Entonces también tendríamos problemas de medición, submedición, que es lo más normal, ¿verdad? Se ha determinado que un medidor tiene una vida útil de 5 años, ¿verdad? Y que después de este periodo él empieza a medir menos. Es decir, si usted le tiene un medidor 20 años, es un hecho que está pagando menos agua de la que gasta. Porque el medidor empieza a perder su calibración de giro. Recuerden que un medidor lo que tiene por dentro es como una aletita, ¿verdad? Aquí y acá. Entonces, el agua lo hace que dé vueltas y él está calibrado para que esas vueltitas que da aquí arriba vayan marcando 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, taca, taca. Entonces, él gira hacia allá y conforme da vueltas, él va midiendo. Pero, ¿qué pasa? Con el tiempo estos rieles y calibraciones se van desgastando y a su vez también se va trabando. Entonces, hay medidores que tienen no sé cuántos años de estar trabados y obviamente pues nadie hace nada para cambiarlos, ¿verdad? Prefieren que la situación siga igual, que obviamente es dinero que la otra persona no está terminando de pagar. Y esto, Profe, sí. Esto pasa con los medidores también de las casas. Esto pasa con los medidores de las casas, exactamente. Y con los macros, pues también, ¿verdad? Ellos tienen una vida útil y van a tener problemas. Entonces, justamente esto pasa. Es decir, el parte de medidores, uno debería cambiarlo cada 5 años. O sea, esa es la regla. La regla, inclusive las garantías de los medidores dan eso, que cada 5 años deberían cambiarse porque ya empiezan a perder efectividad. Pero pongámosle que cada 10, ¿verdad? Para que usted por lo menos le saque más el costo. Pero si ustedes se dan cuenta, en la mayor parte de acueductos, y ustedes pueden preguntar si alguna vez han cambiado el parte de medidores del acueducto. Consulten, a ver qué les dicen. Y entonces ahí se darán cuenta que no, ¿verdad? Que es algo que no es total. Ahora, los problemas de medición no solo están asociados a los medidores, hablando en términos del objeto medidor, ¿verdad? Sino que también están asociados directamente a los procesos de medición. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes realizan los procesos de medición en un acueducto? Los fontaneros. Exacto. Llamémosle a partir de ahora los operadores del sistema. ¿Okay? Porque a veces ya los fontaneros
yo he oído susceptibilidades heridas, ¿verdad? Cuando habla uno del fontanero. Entonces, llamémosle los operadores del sistema, que en realidad es un término mucho más profesional, ¿verdad? Y yo creo que esto también pues es bueno para ir un poco profesionalizando el tema de las asadas. Durante mucho tiempo ustedes saben que las asadas fueron ahí como los acueductitos, ¿verdad? Que la cañería y etcétera. Y resulta que ahora las asadas son industrias, en muchos casos la industria más poderosa del distrito o inclusive hasta de algunos cantones, ¿verdad? Son industrias de alta plusvalía que tienen bajo, que tienen vagonetas, que tienen 10 operadores, que tienen tesorero, administrador, gerente, presidente, demás. Y entonces son industrias que producen, no sé, 40, 50 millones de colones mensuales, ¿verdad? Y ya entonces pasan a ser una estructura organizativa que no es para nada una cañería, sino realmente es una empresa muy formalizada, ¿verdad? Entonces, el concepto de operadores viene un poco a profesionalizar esa área donde el fontanero, pues, era como el señor que no sabía mucho, pero que arreglaba la cañería, ¿verdad? Con una manguera con un neumático de bicicleta y que ponía ahí, echaba el agua como podía, ¿verdad? Y etcétera. Ya eso pues ha ido mejorando mucho, ¿verdad? Ya ahora las asadas tienen pickups, tienen sistemas para hacer perforación horizontal dirigida, tuberías de PAD, etc. Entonces, ese término ha ido acuñando un poco la parte del operador del sistema, ¿verdad? Es decir, es la persona que lo opera. Realmente, si usted pone a pensar, el fontanero es el que mantiene el sistema operando. Él es el que va y prende el pozo, lo apaga, cierra la llave, la abre, etc. Entonces, ahora este es como el concepto más moderno, ¿verdad? Hablar de operadores del sistema. Entonces, los operadores del sistema, como ustedes saben, son los que hacen la lectura de medición. ¿Y ustedes creen que esa lectura es 100% perfecta? ¿Creen que es perfecta o creen que podría haber algún error? Ustedes que conocen a los operadores de sus comunidades, digamos. Profe, Ajá, es que, bueno, en mi caso, mi papá es el operador de la comunidad. ajá. Entonces, él me ha contado que igual son dos personas los que realizan esta medición. Ujú. Y a veces pasa que le ponen los datos de una casa a otra, y entonces siempre hay Sí. como ese tipo de problemas. Correcto, ¿verdad? Muy bien. Y eso, digamos, en acueductos que son regularmente no tan grandes. Pero, por ejemplo, piensen en AIA, que el departamento de lectores puede tener, no sé, 50 lectores, por ejemplo. Algunos probablemente, y no digo que lo hagan o no, pero siento que algunos tal vez no hagan el recorrido completo, ¿verdad? O tal vez algunos medidores están trabados y de ahí no los abren, ¿verdad? O así, digamos, pueden pasar muchas cosas, algunas por problemas de orden ya, de mantenimiento, especialmente en sistemas grandes donde el lector es diferente a las cuadrillas de operación. Son personas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, en la Municipalidad de Bangares, hace poco estábamos haciendo un estudio y la persona que leía y manejaba el sistema, porque recuerden que el lector también muchas veces incluye los datos al sistema, ¿ok? Entonces, ese que incluye los datos al sistema no necesariamente es el mismo que maneja todo el sistema de mantenimiento y operación. Entonces, como nos dijo el compañero Wilson, y en esto pues realmente yo creo que todos tenemos mucha experiencia, las lecturas pueden tener muchos problemas a la hora de realizarse, ¿verdad? Y no hablo que sea esa la principal causa, pero por ejemplo, para ponerles un caso muy concreto, yo tomé la lectura del macro, ¿verdad? Del macro del tanque, lunes a las 7 a.m. ¿Ok? Después, inicié lecturas de la red a las 10 a.m. del lunes. Terminé el martes a las 3 p.m. ¿Cómo creen ustedes que va a cerrar la contabilidad de esta lectura de los micromedidores, digamos, de las casas, con la lectura del macro del tanque?
¿Creen que les va a dar exactamente igual? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que estas diferencias de tiempo afecten y cómo afectarían propiamente el comportamiento en la red? A ver, ¿qué creen ustedes? Cuéntenme. Yo creo que no, profe, porque, por ejemplo, con solo a la persona que iniciaron a las 10 de la mañana no va a ser el mismo como consumo que tuvo la persona que lo examinaron a las 3 de la tarde. O Muy sea, va a bien. tener más. Muy bien, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos. Entonces, supongamos que acá están los tanques, ¿verdad? Y acá está la red, ¿ok? Entonces, vean ustedes que los tanques yo los medí, por ejemplo, del día 1 al día, supongamos, 30, ¿verdad? O al día 29. Supongamos que el mes tiene 30 días. Yo medí los tanques del 1 al 29. Esa es la lectura del medidor, ¿ok? Y ya solo con esto, resulta que yo medí la red del 1 hasta el 30. Red. Entonces vean que yo tengo ya un día de diferencias. Porque yo ese día no lo contabilicé en los tanques, pero sí lo contabilicé en la red, por ejemplo, ¿verdad? Y piensen esto, piensen que el mes anterior, más bien el operador empezó a leer primero en la red y después leyó los tanques de último. Entonces imagínense ustedes que podrían haber diferencias hasta más 2 días no contabilizados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de tener claros los protocolos de lectura. Y hay un tema sumamente sustancial que es, por ejemplo, estas diferencias de lectura. Y no hay forma de hacerlas al mismo tiempo a menos que fueran medidores electrónicos, ¿verdad? Que uno tenga la medición en tiempo real, pero siempre uno va a tener que ir leyendo. Entonces, Pero, sí, adelante. no me quedó claro esa parte. Ok, supone que vos mediste el tanque del 1 al 29 de, no sé, septiembre, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Suponemos que el lunes es lunes 29 y el martes es martes 30 de septiembre, ¿verdad? Entonces, resulta que vos me diste el tanque del 1 al 29 de septiembre, ¿verdad? Entonces, solamente me diste el consumo en el macromedidor de 29 días, ¿ok? Pero en las redes del sistema, resulta que yo medí, algunas casas las medí el 29 y otras el 30. Entonces, ese día de diferencia, ¿verdad? Yo lo estoy contabilizando en los macromedidores, en los medidores, perdón, de las casas, pero lo estoy perdiendo en el medidor del tanque que yo no medí el 30. Es decir, yo no tengo la medición del 30, solo hasta la medición del 29. No sé si eso te deja ya más claro. Entonces yo acá Sí, sí. medí 29 días y en las casas medí 30 días. Entonces estoy perdiendo un día de agua. Y eso hace que las mediciones no calcen, ¿verdad? Siempre va a haber más agua en la red que en el tanque. Si se mide de esta forma. Si se hace al revés, podría ser que me dé más agua en el tanque que en la red. Entonces, todo este tipo de protocolos, cuando ustedes administren un sistema o gerencien un sistema, tienen que establecerlos. Es decir, fechas y días de medición. Por ejemplo, que a veces, imagínense que si solo trabajan de lunes a viernes, ¿verdad? Entonces resulta que el día 29 cayó sábado, ¿ok? Denme un minuto, chicos, que tengo que... Un minutito, por favor. Aquí. Entonces, como les mencionaba, este tipo de protocolos deben ustedes establecerlos como administradores del sistema porque son los que les van a ayudar realmente a contabilizar el agua en sus respectivos acueductos, ¿verdad? ¿Qué se quiere decir los protocolos? Por ejemplo, medición siempre los mismos días, ¿verdad? Los mismos días. Y estos mismos días, pues básicamente traten de adaptarlo, ¿verdad? Es decir, que siempre se pueda calzar un día entre semana, un sábado, y no que se anden pasando un día para atrás, uno para adelante, o que hoy me di el 20 y que el otro mes me di el 28 y así. Todo eso al final le afecta al usuario porque algunos meses le va a llegar más agua y otros meses menos agua y ustedes no van a poder cerrar las cuentas, ¿verdad?
Entonces, dentro de los balances, ¿ok? Dentro de los balances, recuerden siempre hacer el balance mensual entre medición de tanque y medidores, ¿ok? Ustedes hacen la medición en el tanque, todos los metros cúbicos consumidos, perdón, todos los metros cúbicos, y en los medidores también, los metros cúbicos de todos los usuarios. ¿Ok? Entonces, la diferencia se llama agua no contabilizada. ¿Ok? Agua no contabilizada es igual los metros cúbicos del tanque, ¿ok? ¿Verdad? Menos los metros cúbicos de los usuarios dividido entre los metros cúbicos de, podemos ponerle, del tanque. ¿Ok? Siempre va a haber, siempre. Es decir, siempre los metros cúbicos de los usuarios me va a dar menos que lo que sale del tanque. No es que los usuarios gasten menos que lo que sale del tanque, no. En realidad es que hay fugas, hay medidas mal tomadas, etc. Entonces, esto sería el agua no contabilizada. Entonces, ustedes van a tratar de ver si es posible. Profe, Sí. entonces no es necesario incluir la medición de la fuente. Esto ustedes lo que lo hacen es para hacer, digamos, la correlación si tienen pérdidas, por ejemplo, en conducción. Pero normalmente el agua no contabilizada es a partir del tanque, ¿verdad? A menos que tengamos usuarios en el transcurso de la conducción, que hay acueductos que también tienen, ¿verdad? Pero siempre es muy importante tener un macromedidor a la salida de la naciente o pozo, porque eso me ayuda a mí a calibrar los sistemas, me ayuda a ver cuál es el consumo de agua anual. En caso de tarifa hídrica, me ayuda a ver cuántos metros tengo que pagarle a la dirección de aguas, etc. Pero lo que sí es agua no contabilizada propiamente es desde el tanque, ¿ok? Pero también es fundamental siempre tener un macromedidor en la naciente o de pozo. Eso es algo también básico para poder ustedes hacer pruebas. ¿Qué pruebas? Por ejemplo, aforos de la naciente, aforos del pozo y demás. Ustedes con un macromedidor instalado en la naciente o pozo pueden hacer muchas pruebas que no podrían si no tenemos, digamos, este tipo de estructura, ¿verdad? Bueno, entonces ver si es posible en sus acueductos realizar, de un momentito. Ok, entonces, perdón, disculpen tanta ahí, es que a veces en la casa uno, de ustedes saben que la casa tiene diferentes bemoles, ¿verdad? Y suceden cosas. Bueno, entonces, ver si es posible en sus acueductos realizar el balance mensual de agua. Puede ser, esto debería hacerse para todos los meses del año, pero ustedes al menos lo van a realizar para alguno de los meses, ver si la SAA les puede facilitar los metros cúbicos que midieron en el tanque, la suma de los metros cúbicos de todos los usuarios en un mes y poder hacer un cálculo del agua no contabilizada, ¿ok? Ese es un cálculo muy importante a efectos de la contabilidad de agua de un sistema, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos tareas para esta semana. Uno es sobre válvulas y la otra es sobre la parte de agua no contabilizada. Entonces déjenme apuntarla acá en el Telegram de una vez. Entonces, tareas de esta semana. Aparte de la que ya vamos a ver que es la formal de los tanques. Entonces, investigar sobre válvulas del acueducto y sobre el agua no contabilizada. ¿Okay? Ambos. Ambas, ambos. ¿De acuerdo? Para efectos generales. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente, estos son temas sustanciales para complementar el caso de la conducción. Y con ello, pues básicamente ya iríamos cerrando la parte de este tema. Ahora en la tarde, si Dios lo permite, entonces vamos a hacer la exposición de las compañeras, ¿verdad? Sobre perforación horizontal dirigida, que es una parte ya más constructiva. Y propiamente vamos ya a hacer el análisis de cómo
está el tema de los tanques y demás, ¿ok? Entonces, para ello, pues básicamente nos vamos a ver si Dios quiere en la tarde y con ello complementaríamos ya la tarea completa que vamos a ver para esta semana, que es el cálculo de los tanques del acueducto y estos 3 áreas que tenemos para efectos de el estudio general. Entonces, si Dios quiere ahora, en la clase de la tarde, vamos a ver lo que corresponde con la parte de tanques y cómo se calcula el volumen de los tanques de un sistema. ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra meta para la tarde. Y pues con ello estaríamos por ahorita finalizando, ¿verdad? Esta primera parte. No sé si tienen alguna duda, consulta o comentario. Yo, como siempre, muy agradecido por todas las preguntas que hacen, ¿verdad? Y toda la participación. De verdad me parece muy apropiado todos los comentarios. Y en la medida que ustedes tengan preguntas sobre los sistemas que están estudiando, vamos a poder todavía hacer la clase mucho más dinámica e interactiva, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta general. Profe, Sí, adelante. con respecto a las válvulas, Ajá, cuando se utiliza la válvula de purga, sí. ¿cómo sabe uno durante cuánto tiempo se tiene que dejar abierto? Esa es una buena pregunta, muy buena. Y en general no hay una regla, ¿verdad? Pero el color del agua es el que te va más o menos a indicar cuánto ya está limpia o cuándo no. El agua, vos vas a ver que empieza a ser chocolatosa, ¿verdad? Y después se va limpiando y ya después sale agua limpia, bastante limpia. En general, normalmente 15 minutos es un buen tiempo para la limpieza. De mi experiencia, ¿verdad? Ese he visto yo que es como una buena práctica de cierre. Casi todas las maniobras en una válvula de estas dura cerca de media hora, porque uno dura cerca de 5 minutos abriendo la llave, dado que la abre muy despacito. Después otros 5 minutos cerrándola y deja aproximadamente 15 a 20 minutos botando el agua para que se limpie la válvula. Pero muy buena la pregunta de Isela y en efecto sí, mucho te lo va a indicar, digamos, el color del agua cuando ya vos ves que el agua empieza a ser otra vez limpiecita, ¿verdad? De hecho, por eso quería buscar el video. Lástima que no. Creo que tal vez puedo buscarlo ahora para la tarde, pero cuando uno busca algo casi nunca aparece. Entonces es una lástima. Pero sí, normalmente eso se dura, ¿ok? Cerca de 15 minutos. Yes. Con mucho gusto. Bueno, si no tenemos entonces más preguntas, chicos, nos veríamos, si Dios quiere, igual a las 6. Si alguien tiene algún cambio, ¿verdad? Recuerdo que hace algunos días consultamos si se podía empezar a las 5. No sé si hoy todavía se mantiene la misma condición de la vez pasada. Si algo pudiera cambiar en eso, por favor, las personas que no podían a las 6, sí, que no podían a las 5, si lograron cambiar, me avisan y si no, igual lo mantenemos a las 6 para efectos. Profe, ¿Sí? bueno, yo al menos sí puedo a las 5 hoy. Vos eras la vez pasada que no podías a las 5, ¿verdad? Sí, Pero hoy sí podés. sí. Ah, bueno. ¿Y hay alguien más que no pueda a las 5?